Corría el año de 1965. En una ranchería cercana a Ixtlahuaca, en el Estado de México, la cual ni nombre tenía de tan oculta y desconocida, apenas algunas casas de adobe se comenzaban a levantar. No había luz eléctrica ni agua potable, un camino de terracería que prácticamente desaparecía con la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar a esos parajes en cuanto anochecía, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se casaron. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas y poder hacerse de sus cosas. Rosario, una mujer joven de apenas 17 años, era callada. Tal vez eso era lo que la había enamorado a Benjamín. Esa recatada mirada, llena de melancolía, hacía que latiera el corazón del también joven muchacho. Pasó el tiempo y no tardaron en embarazarse. Rosario comenzó a tener una alegría inusual. Cantaba mientras hacía sus tortillas, sentada frente a su gran comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del casado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no todo era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaban a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera porque escuchaba a lo lejos algunos chillidos que pensaba eran de algún animal, y eso la atemorizaba. Benjamín así lo hizo, solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas para poder ver hacia afuera en caso de necesitarlo. Llegó la hora del nacimiento. Llamaron a la partera para que asistiera a Rosario y así lo hizo. Por fin nació el pequeño Vicente, pero al contrario de lo que esperaban, no lloró. El bebé abrió inmediatamente sus grandes ojos parecidos a los de la madre y no emitió ningún sonido. Aún así fue la alegría de ambos y el orgullo de él por ser varón. Pronto, las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente, todas admiradas de que fuera tan calladito. Rutila, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras no lo bautizara, pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño Vicente, o un par de chiles pastillas en cruz, ya que corría riesgo de que las brujas, atraídas por su inocencia, vinieran a chuparle el alma y el niño moriría. Todas le contaron su experiencia de que al caer la noche, los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad. Eran las brujas buscando almas hambrientas y enfurecidas al no encontrar nada que las alimentara. Rosario no comentó nada, su silencio habitual se hizo presente. Rutila pensó para sí: advertida estás. Una mañana Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. Vicente, el pequeño Vicente, ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció, abrió la puerta que atrancaban por dentro de la casa. No se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas y sin signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y buscó, preguntó con las vecinas y ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable, su mirada perdida, sus ganas de vivir se fueron. Así pasaron las semanas y ni rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición de Vicente. Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar. Una mañana de verano, Rosario le da la noticia a Vicente: iban a tener otro bebé. Una mezcla de sabor agridulce los invadió. Habían perdido uno, pero tenían la esperanza de otro. En otra ocasión, Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola. Mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valía la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a su vida. Aún con el dolor de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo. Una tarde, Tomasa le explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo.
Tenía cosas que hacer y esa noche no la pasaría con ellos. Benjamín lo entendió y la acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera. Dejó encerrada a Rosario para que nadie pudiera hacerle daño en su ausencia. Benjamín regresó a su casa, atareado por la caída de la noche. Apenas si alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, se hubiera perdido. Tocó la puerta para que Rosario la abriera y no encontró respuesta. Se empezó a impacientar. Tocó más fuerte. Nadie respondía. Corrió a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a medio kilómetro de la suya. Regresó con Felipe y su hijo Santiago. Ambos lograron derribar la puerta, que se encontraba trancada por dentro. No había nadie. La casa apenas iluminada por una vela, ni rastros de Rosario. Armaron un grupo de gente que se unió a la búsqueda. Todos gritaban: ¡Rosario! ¡Rosario! Y ninguna respuesta. Solo faltaba buscar en el panteón del poblado más cercano, pero Benjamín se decía a sí mismo: es imposible que Rosario pudiera caminar tanto con el peso del estómago de casi 9 meses. Casi se dio por vencido, pero un extraño presentimiento lo invadió. Le dijo a Felipe que lo acompañara. Felipe, algo temeroso, lo animó a que siguieran la búsqueda en la mañana, al menos con la luz del día. Benjamín se resistió. La luz de la luna parecía ser su cómplice, ya que al despejarse y asomarse radiante, al menos dejó ver un poco dentro de la oscuridad de la noche. Benjamín decidió ir solo. No iba a esperar a que alguien lo quisiera acompañar. Se encaminó hacia el panteón y comenzó a escuchar sonidos húmedos, sonidos de gruñidos mezclados con goteo. Se acercó curioso hasta la parte de donde venían esos sonidos. La luz de la luna era clara, radiante, y bajo de ella se asomaba la figura de una mujer sentada, desnuda, con las piernas abiertas. Era Rosario. El espectáculo no podía ser más aterrador. ¡Rosario!, le gritó Benjamín. ¿Qué has hecho, mujer? No podía con su asombro y con su horror. Rosario había parido y con hambre descomunal devoraba poco a poco a su hija Esperanza. Benjamín, sin poder más con aquella escena, sufrió un desmayo, convulsionó y nadie lo escuchó para ayudarlo. Rosario, con la vista fija hacia el cuerpo de Benjamín, sonrió levemente y pensó para sí: más comida. Derribando a la bruja. En medio de la noche, Jesús y Pedro, 2 hermanitos de 8 y 10 años, esperaban con ansia ver a su padre subir la empinada ladera, de vuelta del trabajo. Ya se había retrasado más de lo acostumbrado, y eso mantenía preocupada a toda su familia. Era el último día de enero, y la luna había recorrido la mitad de la bóveda que nos deja ver el infinito por las noches, sobre todo en un ambiente libre de contaminación, como lo era esa población de Tlalnepantla, en el Estado de México. Los hechos que referimos sucedieron allá por 1961, cuando este municipio, que colinda con el Distrito Federal, estaba separado de este por extensas milpas y magueyales. De modo que Pedro y su hermano menor, desde una de las últimas casas del poblado y sentados en el tronco inclinado de un árbol vencido por su propio peso, tenía a la vista un paisaje en penumbras, en que los montes parecían monstruos a la luz plateada del firmamento. Jesús recordó el cuento de su prima Eva María, acerca de hombres con cabeza de coyote, que se aparecían entre la hierba de vez en cuando, pero solo había intentado asustarlos. Él era muy valiente, y esas cosas eran para espantar a los tontos. Pedro lo sacó de sus cavilaciones con un golpe en el hombro.
¡Ey, mira allá! Más arriba, sentadas sobre una gran roca, se distinguían claramente a la luz de la luna 3 ancianas vestidas de negro, que los miraban con malicia. Supieron de inmediato que eso no era natural. ¿De dónde habían salido esas señoras y qué estaban haciendo a la medianoche en aquel sitio encarpado? Los 2 niños se levantaron deprisa y corrieron a buscar refugio al lado de su madre. Poco después llegó el papá y se encerró con la señora en la cocina. Hablaban en susurros. Jesús no podía dormir y como aquella plática se le hizo sospechosa, decidió acercarse con sigilo para oír mejor. Hay que mandar traer a los abuelos, Carmen y a don Hilario. Acuérdate que faltan 2 días para la Candelaria y ya andan por aquí esas malditas viejas. ¿Por eso te retrasaste, Arnulfo? Sí, tuve que dar la vuelta al cerro para llegar por el otro lado, porque acá por el acueducto se me apareció una infeliz. Estaba toda sin ropa arriba de un árbol seco y me silbaba. Hasta me hacía señas la maldita para que me acercara. Mañana mismo voy por don Hilario para que nos dirija el rezo. Es él quien tiene más experiencia en esto y hay que juntar a todos los que podamos. Es más efectivo. Y hay que estar muy pendientes. No se vayan a llevar a nuestros niños. Aquella noche Jesús soñó que una casa incendiada llena de niños volaba arriba de sus cabezas. Se despertó y meneó a su hermanito. Pedro, tengo mucho miedo. ¿No oíste a mis papás? Tengo sueño. ¿Para qué me despiertas? Jesús se quedó mirando el techo donde brillaban los hilos de una telaraña y no supo en qué momento volvió a quedarse dormido. Ahora soñó que en el patio, que estaba separado del monte solo por una cerca de madera, caminaba una mujer de negro junto a la ventana, tras la cual él tenía su almohada. Era una bruja igualita a la que había visto en la televisión, con un sombrero puntiagudo y la nariz de gancho casi pegándose con la barbilla. Sus ojos irradiaban maldad y se había quedado mirando el rostro del niño dormido. Pero ¿quién había quitado las cortinas? Mañana mismo Jesús le reclamaría a su mamá por ese descuido. Por su culpa, esta bruja lo había descubierto y se lo iba a llevar al monte. Amaneció el sábado 1 de febrero. Los padres barrían el patio y acomodaban sillas en círculo. Jesús salió descalzo, bostezando y rascándose la cabeza de pelo enmarañado. Sus ojos estaban muy rojos y lucían unas grandes ojeras. Su papá fue a él y le sonrió. ¿Qué te pasó, mijo? ¿No pudiste dormir? Ay, tuve pesadillas, papá. Su padre lo cargó y le dio un beso. ¿Y para qué es eso?, preguntó el niño señalando el círculo de sillas. Van a visitarnos tus abuelos y algunos vecinos. ¿Y don Hilario? También, y el sacerdote. Pero, ¿acaso los estuviste escuchando anoche? Don Hilario siempre andaba con el padre y se la pasaba mezclando ritos católicos y costumbres ancestrales de la comunidad para aliviar las almas y evitar que las fuerzas del diablo llevaran a la perdición a algún cristiano. El señor era regordete y medio calvo y siempre traía un saco oscuro que semejaba una sotana. Daba el catecismo a los niños del lugar, entre ellos a Jesús, y ya algunas personas hasta le decían padrecito. Por la tarde ya se hallaba sentado en el patio una veintena de señoras y señores. El día era nublado y eso disgustó a la mamá de Jesús. ¡Ay, van a cruzar ahora! Sé que van a reunirse y no vamos a poder verlas por esas cochinas nubes. La abuela materna se talló las rodillas con nerviosismo, cerró los ojos y lanzó una plegaria. Que el recuerdo de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen se hagan sin mancha alguna. Que las legiones del diablo se alejen de nuestras casas y nuestros niños no sean víctimas en el aquelarre del mal. Don Hilario, con la Biblia entre las manos, miraba hacia lo alto del cerro cubierto de bruma. Gordas gotas de sudor iban formándose en su cabeza y en su nariz. El vicario del diablo debe de estar ya arriba, dijo. Por eso me siente este calor infernal en un día nublado. ¡Pero si aún estamos en invierno!, exclamó el anciano sacerdote. Recemos a ciegas y las haremos caer de todos modos, sugirió el padre de Arnulfo. «Estás loco», respondió su esposa, quien se cubría la cabeza con una tela blanca. «Si no han cruzado, cuando lo hagan van a agarrarnos cansados. Nuestros rezos no van a tener fuerza y van a subir como si nada».
Pues las esperamos acá arriba, en el monte, gritó el padre de Carmen. Como hicieron los de la Unión. ¿No te acuerdas? ¿Que no sirvió de nada? Los que subieron dicen que se atarugaron. Solo pudieron verlas mientras hacían sus cosas. Las brujas se quitaron las piernas y se pusieron unas de cabra, y luego anduvieron baile y baile alrededor de un vicario. Diz que traía sus cuernos y su piel de macho cabrío. Hasta que se acabó todo y se fueron los adoradores del diablo. Los hombres de la Unión pudieron moverse, como saliendo de un trance, y ahí los tienes bien espantados, bajando del cerro cuando ya amanecía. Ay, no te creas, hija, dijo ahora el abuelo materno de Jesús. Nosotros las estuvimos observando anoche allá desde nuestra azotea. Estaban las luces esas, las bolas de fuego de aquí para allá. Señaló con el índice la superficie del cerro. Ya una vez las perseguimos con pistola, al cinto y todo. ¡Uy! Estaba yo re joven. Pero no nos dieron vuelta las malditas hijas de su madre. Se movían rapidísimo. Pero en una de esas se detienen y ahí vamos en bola. Pero desaparecieron y al voltear, estaban allá por donde habíamos venido. Jesús y Pedro habían estado yendo muy atentos desde un rincón del patio y poco a poco se fueron acercando, abandonando sus juguetes para enterarse mejor de todo. ¡Ah! ¿Y no se querían llevar a Santiago, el hijo de Esperanza?, recordó la madre de Arnulfo. Tiene mucho de eso. El muchacho ya hasta se casó y ni se acuerda. Oiga, ¿cómo estuvo eso?, preguntó una vecina. Pues su mamá lo estaba amamantando y que se queda dormida. Pero un sueño pesado, tú. A rato que la despiertan los gritos de la vecina. ¡Esperanza! ¡Se llevan a tu hijo! Ella sacudió la cabeza así, y se espantó cuando vio que no tenía al bebé en sus brazos. ¿Y luego? Pues, ¿no lo encontró en medio del patio? No, si las brujas están a las vivas. Tengan mucho cuidado con sus chamacos. De aquí no se han podido llevar a ninguno porque estamos pendientes. Pero a los que sacrifican tú, ¿de dónde los traerán? Su esposo le respondió: se le acaba de perder el hijo a unos señores de allá por la laguna. No vaya a ser. ¡Shh! ¡Silencio!, pidió don Hilario. Ya se oye algo. Y volteó hacia las nubes. Todos levantaron el rostro. Jesús oyó en efecto un aletear brusco, como el de un ave torpe, y fue el primero en descubrir algo oscuro circulando por encima de las nubes. ¡Ahí! ¡Ahí, papá!, gritó estirando el brazo. ¡La bruja! ¡Ahí va la bruja! ¡Es un sopilote, ¿qué?, dijo un vecino. No, sí es una, aseguró don Hilario. ¡Por ahí va! ¡Rápido!, insistió el sacerdote. ¡Hay que hacerla caer! Y todos dijeron a coro: santificado sea tu nombre, que estás en los cielos, Padre nuestro. Las palabras estaban cargadas de tensión y el grupo parecía un coro de arcángeles que estuviesen anunciando la justicia del Señor. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jesús a su hermano. Estaba temblando y sentía que en cualquier momento se iba a poner a llorar de miedo. Están rezando el Padre Nuestro, contestó Pedro. Vas a ver cómo se cae la bruja. ¡Más fuerte!, pidió don Hilario. ¡Se nos está yendo! ¡No se equivoquen! ¡Repitan conmigo de nuevo! ¡No tengan miedo! ¡Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, que estás en los cielos! El viento comenzó a soplar muy fuerte, moviendo fantasmagóricamente las altas copas de los árboles. El mundo entero parecía estar al borde del colapso. Justo cuando el grupo acababa de decir: Padre nuestro que estás en el cielo, el aleteo se desvió de rumbo, se alejó del cerro y luego se detuvo sobre el llano. Entonces vieron con claridad que un cuerpo negro caía allá por la laguna. Todos los adultos se levantaron a prisa. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡La vieja ya no tiene ningún poder!, dijo don Hilario. Podemos atraparla con facilidad. Los niños fueron corriendo atrás de ellos. Luego de recorrer unos 3 kilómetros cuesta abajo, descubrieron que en medio de un enorme charco, a una anciana vestida de negro que se debatía por librarse de sus largas alas hechas de varas y manta negra. Su aspecto daba lástima. Sus ojos denotaban una gran tristeza y los giraba para todos lados,
confundida y dolorida. Arnulfo y don Hilario la ayudaron a salir del charco. «Venga con nosotros, abuela». Jesús no podía creer que mujeres como esa pudieran dedicarse a robar y matar niños, y así lo comentó a su madre cuando lo llevaban a Pedro y a él de vuelta a casa. Los hombres se encargaron de llevar a la bruja ante las autoridades de la comunidad. «Ella no piensa que haga mal», respondió la señora a la inquietud de su hijo menor. «Para ella es su religión adorar al diablo». ¿Y no se vengarán?», preguntó ahora Pedro. «Eso solo Dios lo sabe, pero por lo menos esta noche tendremos una enemiga menos. Y no los quiero fuera en cuanto oscurezca, Debemos atrancar bien las puertas y las ventanas». Jesús recordó que tenía algo que reclamarle a su madre. «Ah, lo de las cortinas», se dijo, pero cayó en la cuenta de que aquello había sido un sueño. Pero por si acaso le dijo: «Mamá, por favor nunca vayas a quitar las cortinas y aleja mi cama de la ventana». «No te preocupes, hijo, vamos a dormir todos juntos esta noche, y que Dios se apiade del niño extraviado». Esa noche fue de lo más tranquila. El matrimonio y sus 2 hijos estuvieron charlando en torno a la mesa y se fueron a dormir temprano. Para espantar las pesadillas, Jesús estuvo intentando rezar el Padre Nuestro hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, la familia empezaría a vivir una pesadilla real, la cual dura hasta nuestros días. El hecho fue el siguiente: habían ido a la iglesia para asistir a los festejos de la Candelaria. Una muchedumbre de creyentes colmaba el templo y el atrio, y además había una verdadera romería en las calles adyacentes. Arnulfo y Pedro iban abriéndose paso, y Carmen llevaba a Jesús a su lado. Los padres apretaban fuertemente las manos de sus hijos por temor a que les fueran arrebatados. Poco antes de atravesar la puerta que daba al atrio de la catedral, la señora sintió que se le resbalaba la mano de su hijo. Perdieron el contacto, pero ella a ciegas tanteó a sus espaldas hasta que volvió a sentir una manita. Anduvo todavía un par de pasos, pero se detuvo al sentir que aquella mano le quemaba. Así que volteó y pudo descubrir a un pequeño demonio con ojos rojos y lengua de serpiente que le sonreía con burla. ¡Ay!, gritó angustiada, pero el ruido de una feria cercana era tal que apenas se oyó su voz. ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Adivina, idiota! ¿Dónde está? La mujer iba a agarrar a aquel infernal ser del cuello, pero el gentío se interpuso entre ambos. Por más que buscó después, no halló rastro del niño ni del pequeño demonio. Pedro es hoy un señor canoso y cuenta con tristeza esta historia. La muerte de sus padres se aceleró con la pérdida de su querido hijo, pero él manifiesta su esperanza de hallar con vida a Jesús.